Bien, bienvenido a este estudio. Es nuestra sesión 27 en nuestro estudio de la Carta de Santiago. Estamos ya al final del capítulo 5, los últimos dos versículos, 19 y 20. Nuestra meta en este estudio siempre ha sido de indagar profundamente, pero con un pensamiento devocional que nos lleve a una vida de entrega, de consagración, de la santificación de nuestra vida en Cristo. Y las últimas dos palabras de esta preciosa carta suenan con fuerza en su deseo de animar, de corregir y exhortar a los destinatarios. Deben servirnos a nosotros, yo creo, en nuestra vida también, en la aplicación de honrar y glorificar a nuestro Salvador por medio de una vida de obediencia y de entrega a Él. Que el, que el presente estudio tenga el mismo efecto. Esa es nuestra plegaria. Leyendo de Santiago 5, del 19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Surgen varias preguntas para ayudarnos a descubrir la verdad que Santiago presenta aquí al final de su carta. Son puntos muy importantes para nuestro concepto, tanto del Evangelio mismo como de lo que significa errar de la verdad. A ver, ¿cuáles son las preguntas que surgen de esta lectura? Veremos que sí son algunas. ¿A quién se dirige el apóstol aquí? ¿Por qué introduce la frase con el término condicional si acaso? ¿Quién es el que es alguno de vosotros o de entre vosotros? ¿Qué significa extraviarse de la verdad? ¿Y de qué verdad habla el apóstol? ¿Qué significa volver? En la versión antigua dice convertirse. ¿Qué significa hacer volver o convertir al pecador? ¿Y quién es el que lo hace? ¿Qué es el error del camino? El error del camino, el mal camino del cual se debe volver. ¿Quién es este pecador? ¿Y qué es la muerte de la cual se salvará? ¿Y de quién es la multitud de pecados que se cubrirán? Estas preguntas merecen nuestra considerada atención, mi amigo. Y de quienes, y realmente tenemos que decir, no debemos de asumir nada en cuanto a las respuestas, hasta no investigar la frase total. Los términos que utiliza el apóstol, lo que implica este sí condicional al principio. Y por supuesto, el contexto total, tanto de la carta como del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Por lo tanto, permítame, creo que será conveniente que organicemos nuestras preguntas en grupos más sencillos, siguiendo la forma tradicional de observar, interpretar y aplicar. En primer lugar, entonces, ¿de qué se trata esta exhortación? ¿Y a quién se dirige? Esto va a ser nuestra observación. ¿Qué significan los términos? ¿Y cómo lo entendieron los primeros oyentes? En segundo lugar, nuestra interpretación. Y finalmente, ¿qué implica esto para nuestra vida, a nosotros, a nuestras vidas, como lo aplicaban los primeros que escucharon estas palabras? Entonces, al principio, número uno, ¿de qué se trata esta exhortación final? Toda la carta ha sido un énfasis en la vida práctica, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Entonces, esta exhortación a los hermanos judíos y cristianos, atender bien las enseñanzas del Evangelio de Cristo, de no seguir la filosofía del mundo, de guardarse en la fe. Ahora, al final,
de esta carta les da una exhortación más, una final, acerca de la posibilidad de extraviarse de la verdad. Para algunos, quizás esto va a sonar como algo completamente innecesario, puesto que han escuchado que una vez que estemos dentro de la fe cristiana, formando parte del cuerpo de Cristo, que no se puede extraviar o perderse. Pero debemos mantenernos firmemente dentro de lo que el apóstol Santiago dice aquí. Primeramente, los vuelve a llamar hermanos. No dudo que está hablando a creyentes y que vuelve a utilizar el título de honor y de cariño con un propósito. El propósito de estar cerca es que les dará una exhortación importante. La verdad es a la vez una norma, una persona y es un camino. Debemos empezar con la verdad y no extraviarnos de ella. Hay un solo camino y nos compete identificarlo tal como es. El único en realidad. No hay otro. Es un solo camino. Luego nos interesa mantenernos firmemente no solo como creyentes, sino también como hacedores. Gente que sigue en el camino correcto marcado por el Señor. Este mensaje, entonces, es de advertencia en cuanto a la posibilidad del extravío, pero también es de ánimo en cuanto a la posibilidad de la restauración del que se haya extraviado. Estos dos lados deben movernos a cumplir con el propósito de Dios de vivir su vida en la nuestra. Es que es lo que Dios quiere, lo que Dios quiso desde el principio. Quería estar con su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora en nosotros, con nosotros y en nosotros, en Cristo. Su deseo de habitar en medio de su pueblo y ayudar a cuantos podamos a no perderse, eso debe ser nuestro deseo. Por lo tanto, yo creo debemos escudriñar bien el significado de cada palabra en nuestro texto, porque sí es importante. Entonces, en nuestro segundo punto es qué significan estos términos. Analizamos para poder interpretar bien, ¿verdad? Hermanos, si alguno de entre vosotros. La palabra sí, aquí es sí condicional, es la expresión fuerte en posibilidad y contingencia en el griego, como si fuera, se podría interpretar si acaso en castellano. Y si esto ocurriera, ¿qué hacer? Extraviarse de la verdad como posibilidad se da por sentado por la estructura de la cláusula. Y debemos observar que el verbo está en lo que se llama el auristo activo subjuntivo. Recordamos que el verbo auristo, el tiempo auristo, no se trata de tiempo cuando está en el subjuntivo. Se trata de momento. Se trata de un punto de acción. Si esto acaso ocurre, entonces, ¿qué hacer? Santiago lo contesta con otra cláusula y alguno lo hace volver. Extracción de una palabra que significa voltear, regresar o hasta convertir. No encontramos la traducción convertir hasta regresar a la Reina Valera antigua, la de 1909 y la anterior de 1865. Esta acción de extraviarse como la de hacer volver o convertir como verbos indican la posibilidad de las dos acciones. Además, se expresan en forma que indica acción, como dije, momentánea, o sea, decisión decisiva. No hay duda. Hemos conocido a creyentes que se han extraviado de la verdad. Y también somos testigos de algunos que se han usado que han sido usados por el Señor en la restauración de los tales. Tanto la posibilidad de extraviarse como la de hacer volver o convertir son verdades que no debemos pasar por alto. Luego, la conclusión del versículo 20 lo pone en términos de la muerte espiritual.
la indicación de que el que es rescatado es llamado pecador y salvará de muerte un alma, la bendición de cubrir multitud de pecados, el mero hecho que Cristo es la verdad, cuando lo que leemos en Juan 14:6. Esto nos debe advertir que la exhortación sí tiene importancia y que sin esta verdad no hay salvación, no hay vida eterna. Y sin esta verdad, verdad con mayúscula, todos nosotros estaríamos perdidos, muertos. Y por favor, no caigamos en el error lógico de negar la veracidad de su conversión inicial si un creyente se extravíe de la verdad. Decir que nunca fue creyente es negar también la realidad del extravío, pues no se puede perder lo que uno no, que nunca se tuvo. No se puede extraviar de la verdad si nunca la aceptaba, si nunca había creído, si nunca se caminaba en ella. La advertencia contra este error como una realidad, aunque triste, ocurre en varios textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y escúcheme, por favor, no es mi propósito tratar de comprobar la posibilidad de perder la fe, sino de subrayar la importancia de prestar atención al asunto, a la exhortación presente como de sumo interés, no solo para los destinatarios, sino para nosotros también. Pablo menciona, por ejemplo, negar la fe en 1 Timoteo 5:8 y más apartarse en 5:15, extraviarse de la fe en 6:10 de esta misma carta 1 Timoteo. Habla de desviarse de la verdad en 2 Timoteo 2:18, de deslizarse en Hebreos 2:1, apartarse del Dios vivo en Hebreos 3:12. A los Gálatas, Pablo les advierte del peligro de desligarse de Cristo y de caer de la gracia en Gálatas 5:4. De seguro, debemos de aceptar que estar reprobado es una triste posibilidad, aunque no tiene que ser una realidad. En 2 Corintios 13:5 vamos a ver que sí es cierto, estar en Cristo sí hay seguridad, pero fuera de Cristo no hay seguridad. Regresando a nuestro pasaje en Santiago, escuchemos este feliz anuncio que ayudar a convertir a un pecador, hacerle volver del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, como hemos leído. La multitud de pecados cubiertos significa no solo taparlos con una lona, sino de borrarlos como de una deuda cubierta. Es lo que Dios ofrece por su misericordia, el evangelio de la gracia enseñada por todos los apóstoles del Señor y la verdad que debemos de aplicar a nosotros mismos. Y esto nos lleva entonces a nuestra aplicación. Reconocemos que la vida eterna es un don de Dios, ¿verdad? Que nadie puede nacer de nuevo por sí solo, ni que pueda convertir a otro sin el poder del Espíritu de Dios. La vida es de Él, la salvación es de Dios y nadie más lo puede producir. Pero a la vez reconocemos que somos mandados a recibir lo que Dios ha hecho posible y de recibir el regalo de la vida, de echar mano de la gracia que Cristo murió por ofrecernos. La posibilidad de ser el instrumento que Dios utilice para rescatar a uno que se haya extraviado debe animarnos sumamente. A mí me anima, porque sé que en algún momento quizás alguien que esté escuchando, que escuche esta grabación, puede decidir regresar al camino. Los verbos creer, recibir, venir, confesar, arrepentirse, que leemos mucho de la Biblia, son verbos que implican no solo la responsabilidad individual, sino también el privilegio de responder y participar en lo que Dios ha provisto. La vida es de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿la has recibido?
¿Sigues firme en ella o la has descuidado? ¿Te has extraviado de la verdad? Hermano, hermana, todavía hay oportunidad. Hoy es el día de la salvación. No hay seguridad fuera de Cristo, como hemos dicho. Clama a Él y Él te responderá. Recibe este mensaje. Todo está perdonado. Ven, recibe la limpieza y la sanidad de tu relación con Dios. Él te espera con los brazos abiertos para restaurarte y darte su misma vida. Amén. Ya hemos llegado al final de nuestro estudio inductivo de la Carta de Santiago. Así que vamos a dar una sesión más. Primero Dios, quisiéramos dar una recapitulación de lo que hemos aprendido de esta preciosa Carta de Santiago. Un repaso total. Será un nuevo reto, seguramente, poder repasar la carta entera en 20 minutos o menos. Que Dios me los bendiga ricamente, mis amigos y mis hermanos. Amén.